Hola, hola, aquí Ismael Cala. Muchísimas gracias por estar presentes en otro episodio de Mega Documental con Ismael Cala, aquí en Mega TV Paraguay. Así que para todos mis queridísimos amigos y hermanos paraguayos, Rojaijú, Paraguay. Yo feliz de reencontrarme con ustedes a través de esta pantalla y con invitados que realmente son de lujo, invitados muy especiales que mis queridos Rodolfo y Marlucy y todo el equipo de Vamos por Más Producciones hacen posible. Y la verdad que hoy con una invitada a quien tengo el gusto de conocer desde hace ya varios años y que tuve también como exploradora de conciencia en uno de nuestros viajes por el mundo, esos viajes que hacemos desde Cal Enterprises con el propósito de elevar el nivel de conciencia de las personas, de tomar unas vacaciones, pero unas vacaciones con una intencionalidad profunda de no solo descubrir destinos, sino también descubrir más de nosotros mismos. Y le llamamos Calamundos. Y en un Calamundos, pues tuve la oportunidad de conocer a nuestra invitada y también y luego a su hijo, por supuesto. En el plano profesional, hace 20 años se convirtió en una verdadera pionera del trabajo de la mujer en el campo del Chaco paraguayo, como socia gerente de la agroganadera Carandaí Poti. Y en lo personal, es realmente un ser humano, es una mujer de una profunda espiritualidad, una verdadera guerrera de luz, guerrera de vida, que ustedes tendrán oportunidad de conocer más a través de esta conversación hoy. Bienvenida a Mega Documental, Teresita Adorno. Gracias por estar con nosotros. Qué gusto conversar contigo en cámara por primera vez, pero lo hemos hecho muchas veces fuera de cámaras. Muchísimas gracias por la invitación realmente de Mega TV. Realmente estoy muy emocionada y muy grata porque, bueno, yo sé que Ismael, bueno, estoy emocionada, perdón. Hace entrevistas a gente muy importante, personajes del mundo y, bueno, le decía un poco a Rodolfo que bueno, yo no sé, soy una ciudadana normal, pero bueno, con mi experiencia, claro que acepto y estoy muy feliz, muy emocionada. Sí, pero es que esas personas que justamente como tú reconocen desde su humildad que son una persona normal son las que el mundo necesita. Personas que desde su valía hacen el bien realmente y yo te conozco, he compartido contigo en múltiples ocasiones y siento siempre esa energía amorosa, ese liderazgo de fuerza serena que tienes. Ahora, vamos a rememorar ese viaje con Calamundos. ¿Qué recuerdos tienes tú en tu mente, verdad? Y además la experiencia con tu hijo, ¿qué significó? Sí. La verdad, el viaje que vengo haciendo contigo fue a través de los libros tuyos, que siempre considero que uno de mis mentores y con quien más llegué a conocer y a tomar conciencia es con tus libros. Y tuve la oportunidad de hacer muchos cursos en los congresos en Uruguay, en Paraguay, con los temas que hacías cuando venías acá. Acá no falté ninguna vez. Y después sucedió ese milagro de Cacupé, que fue por casualidad y entonces más todavía me puse contenta, no faltaría nunca ahí. Y me decías que eran solamente un lugar, o sea, que una conferencia privada, pero sobró 3 lugares. Y ahí fui y pude, y ahí le conocí a Rodolfo, a Marlucci, y de ahí, a partir de ahí, ya para mí es diferente, fue muy diferente. O sea, te conocí en persona y compartí contigo unos días y bueno, excelente. Y mi hijo vino totalmente cambiado después de aquel viaje a Bali, realmente muy contento, es totalmente otra persona. Y yo con tus libros aprendí muchísimo y la meditación, yoga y todo lo demás, yo ya venía de mucho antes cuando vivía en otro país. Y bueno, fui implementando y la verdad que hoy soy muy diferente como persona. Digo que bueno, ojalá hubiera conocido esto antes,
porque, y eso es lo que más me pone feliz, porque con mi hijo y mi hija con 20 años, 23 años, ellos ya toman conciencia y yo en la edad de ellos no vivía en automático, como decís. Y hoy sí estoy, después de tantas experiencias que pasé, tomo conciencia y estoy ayudando a mucha gente de a mi alrededor, algunos amigos, en lo mismo, hablando de tus libros, hablando en los programas, y muy contenta por eso. Me siento totalmente otra persona. Y yo te agradezco además esa consagración y la verdad ese seguimiento. Y de hecho vamos a terminar el programa con una sorpresita ahí donde descubrí y Dani Mañas me ayudó a descubrir también dentro de tu trabajo La Noche Silenciosa un fragmento muy bonito y donde nos conectamos ambos, tú y yo, ahí a través de esa historia. Más adelante yo quiero que hablemos de tu historia de vida, de que hablemos de esas batallas profundas de superación. Pero cuéntame brevemente cómo empieza, Teresita, tu pasión y tu dedicación al trabajo en el campo, porque yo creo que el trabajo en el campo es un trabajo difícil e imagino que quizás es difícil también para una mujer en Paraguay pisar fuerte en un rubro manejado históricamente por hombres. Cuéntame tu experiencia. Sí, la verdad que hace 20 años que yo empecé con 20 años justamente, ¿verdad? Y en el Chaco prácticamente fuimos pioneros, porque ahí en monte no había nada totalmente y empezamos ahí y a mí siempre me gustó el campo, mi familia es del campo, por supuesto, y trabajamos allá, empezamos de cero con todo lo que es. Y es muy inhóspito, mucho calor, muchos montes. Y de ahí empezamos la experiencia. Es una experiencia enriquecedora, pero fue muy difícil al principio, porque es la distancia primero, no había caminos, nosotros íbamos solamente por barcos, por el río Paraguay en la época. Hoy sí, ya hay toda la tecnología. En esa época no teníamos ni siquiera teléfono, solamente por radios de HF y bueno, después ya adquirimos otros campos, pero en realidad yo lo tomaba más bien como un hobby, porque más me dedicaba a mi casa y a mis hijos, pero siempre sin parar de hacer cursos de ganadería, de agricultura. Siempre me gustó estudiar y bueno, mediante eso hoy estoy en una posición en donde realmente mi trabajo ya se está destacando y eso me mantiene muy contenta. Teresita, yo imagino que sin proponértelo, siendo pionera en el campo, a veces nos pasa que hay otros, en el caso tuyo me imagino mujeres que se te han acercado y dicen, Teresita, eres una referente, he seguido tus pasos, estoy aquí porque sé que tú lo has podido hacer. ¿Cómo tomas eso cuando llegan esos ejemplos donde uno ha inspirado a otros sin proponérselo, quizás? Claro, realmente es así, uno sin proponerse, pero uno siempre también tiene su mentora. Yo acá en Paraguay, mirando a algunas ganaderas referentes, también dije, bueno, yo voy a seguirle a esta señora, me gusta mucho y es como que no trabajo cuando voy al campo, es mucho sacrificio y sobre todo en un ambiente donde cuesta porque es más bien un trabajo de hombres, ¿verdad? Y hoy sí ya tengo muchas que se me acercan, inclusive para trabajar, otras que me dicen que cómo haces, que quién te ayuda, ¿verdad? Porque realmente yo soy independiente hoy y no tengo ningún respaldo, pero sí estoy dentro de grupos que por supuesto mayoría son hombres, pero estoy ahí siempre enfrentando preconceptos. Al principio costó más, discriminaciones y bueno, hoy ya no. Hoy tengo un respeto en ese ambiente y demuestro con el trabajo. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa. Teresita, quédate ahí, ustedes también, mis queridos televidentes de Mega Documental, porque regresamos en un 2x3 después de estos mensajes con más de esta conversación aquí en Mega TV Paraguay.
Gracias por continuar con nosotros en este episodio de Mega Documental con Ismael Cala, aquí en Mega TV Paraguay, Rojaijú, Paraguay. Y estoy conversando con Teresita Adorno, es empresaria, mujer pionera en temas de ganadería, liderazgo y también alguien que escribe, que hace reflejo de sus situaciones de vida, de sus reflexiones filosóficas sobre la vida en sus trabajos. Y por cierto, que al terminar el programa quiero leer algunas palabras de su trabajo, La Noche Silenciosa. Teresita, seguimos conversando. ¿Tienes un método para no focalizarte en los problemas, para encontrar las soluciones y que puedan esas soluciones llegar? ¿Cómo haces para seguir evolucionando y escalando en la vida? Y justamente ese método fue a través de los libros. Aprendí mucho a partir de libros de autoayuda para enfrentar los problemas. Y ahí aprendí que la vida vale la pena vivirla a pesar de las adversidades. Porque justamente las adversidades entiendo que es lo que te hacen más fuertes. Hay que valorar a la vida como sea, con todas las dificultades. Y eso aprendí después de mis batallas más difíciles para mí. Me di cuenta que cosas superficiales y materiales no tienen sentido cuando realmente tenés una experiencia muy cercana a la muerte y también te das cuenta de las personas que están a tu alrededor, que hay personas que de repente en las buenas están, pero en las malas no están. Y me di cuenta que la familia es muy importante porque la familia sí está. Y yo creo que todas esas batallas que superé es gracias primero a la familia, a la fe y la esperanza que tengo siempre en el creador del universo y sobre todo los libros de autoayuda. Eso es fundamental, por eso digo, tengo mis mentores en los libros y también tengo unas personas muy buenas que me dieron la mano en esos momentos más difíciles. Y antes de entrar a un poquito entender esas situaciones cercanas a la muerte, o por lo menos que uno intenciona como que es un diagnóstico que tiene el pronóstico cercano a la muerte, el diagnóstico tuyo de cáncer, cómo lo superaste, todo eso, que además es muy importante porque hay muchas personas que realmente se inspiran, se transforman, encuentran un aliciente a sus propias batallas, escuchando cómo los demás encontraron recursos para hacerlos. Pero me llama mucho la atención que además de las consultorías de empresas, tú te apoyas mucho, como estás diciendo, en conferencias de autosuperación, en libros de eso que se le llama autoayuda. Y a mí me gustaría que nos digas quizás cuáles son 2 o 3 de los libros más importantes que a ti te han ayudado a transformar tu vida y por qué. El primer libro que me llamó la atención para tomar conciencia y darme cuenta que yo vivía expectativas ajenas fue el libro de Walter Dressel, que es el escritor uruguayo, psicólogo, doctor en medicina, y su libro Tómate un café contigo mismo. Entonces yo busqué forma de contactarme con él y inclusive hice unos tratamientos con él. Entonces yo creo que la base de ese libro, la base de mi cambio es eso. Empecé con ese libro, después ya fui con otros, por ejemplo, Javier Iriodondo de España, ¿verdad? Un lugar llamado Destino, y así después La tragedia de los Andes y otros libros, y después tus libros, ¿verdad? Por ejemplo, La vida es una piñata, El bambú y otros libros, Analfabeto emocional, y así fui leyendo y creciendo y aprendiendo. Realmente no hice ningún, o sea, fue autoayuda realmente, porque yo me inicié solita, me di cuenta que yo no vivía mi vida, ¿verdad? Y ahí empecé a tomar conciencia de quién soy y qué quiero para mi vida. Y ese es otro libro de él, que quiero para mi vida. Vuelve a empezar otro libro más. Y Yo te manipulo, ¿tú qué haces? Todos esos libros me ayudaron bastante. Qué bien, y además te agradezco mucho la lista porque fíjate,
Aquí has mencionado a Walter, a Javier, dos libros que yo aún no he leído. Entonces eso es lo interesante, que cuando uno está en ese camino de búsqueda, entre más descubres, más te das cuenta que te falta por descubrir. Y por eso quería que compartieras tus herramientas, porque son herramientas que nos pueden servir a todos. Además, tú tienes un historial de una tremenda deportista. Cuéntanos algo de tus logros en lo físico, ¿verdad? Ya que estamos conociendo también los logros espirituales y de transformación personal. Pero hablemos de esa atleta que has sido tú en tu vida. Y eso fue al principio, bueno, los primeros tiempos me dedicaba a eso. Realmente uno se dedica por lo físico, por lo material, por la imagen. Pero después, en mis primeras batallas, me di cuenta que el deporte es el que me ayudó a superar. Entonces yo entrenaba muchísimo, hacía CrossFit, hacía bicicleta, natación y tenía un sueño al respecto, competir, ¿verdad? Y empecé a competir haciendo primeramente corridas, después competía en duatlón o en bicicleta solo. Me gustaba el montañismo, empecé a hacer trail por las cordilleras de Paraguay y así empecé a entusiasmarme y a olvidar más los problemas. Entonces, en resumen, el deporte, los libros, el entusiasmo por vivir y las batallas que superé es que me tienen así hoy, que estoy diferente y bueno, creo que las batallas que va a venir aún ya es como que ya perdí el miedo a eso, voy para adelante. Qué bien, claro, ¿ves? Y es lo interesante de compartir una historia como la tuya, porque muchísimas personas quisieran evitar problemas en su vida, evitar tragedias, cuando eso es inevitable, porque todos tenemos una cuota de dolor. Nadie nos dijo que la vida iba a ser siempre, obviamente, a nuestro favor al fluir, fluir, fluir de todo lo que uno imagine y que sea. Hay veces que llegan cosas que uno no espera o no imagina. Y en medio de tantas vidas que vives en una sola, tú contabas de una batalla, de un momento en que te tocó enfrentarte con la muerte, cuando te diagnostican el cáncer. Entonces, ¿cómo uno pasa de victimizarse y sentir quizás desesperanza, que puede ser una reacción normal al inicio, a convertirse en alguien que dice, esto es algo que yo puedo vencer, que puedo superar y que simplemente va a ser una anécdota en mi historia de vida? ¿Cómo fue ese proceso? Y ese proceso, bueno, al principio es como dices, es como que me cae el mundo y digo, mira, por qué a mí tantas cosas? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Y bajas, uno baja, tiene sus bajones. Entonces como que total desesperanza y miras a tu familia, a tus hijos y pensás en la muerte, definitivamente pensás en la muerte. Y entonces uno se desahoga con quien está más cerca. Varias veces me encerré, lloré sola, no salí más 10, 15 días y después ya haciendo los controles, yendo a los hospitales, ves que tu problema es tan poco comparando al problema de otros y ahí es donde empezás a despertar y decir la vida es bella a pesar de todo y hay que luchar. Y ahí la esperanza tenés en la familia, en los médicos, en la ciencia que te dice que hay avances, muchos avances en la medicina y que hay que luchar, que no hay que entregarse. Y bueno, a partir de ahí cambié, hice el cambio y digo, voy a luchar hasta donde pueda, por mí misma, por mis hijos, por mis padres, porque tengo una familia muy unida y es como que dependen de mí también. Y entonces yo dije, no, no voy a dejarme, ni voy a dejar el deporte. Y yo le decía al doctor, porque mi objetivo, cuando me diagnosticaron, ya me había inscrito inclusive en una triatlón en Portugal. Ahí iba a ser mi primera experiencia del deporte, ¿no? A nivel internacional. Y en un año antes, justamente, viene y me diagnostican esto. Al principio fue muy difícil, pero después igual, con los tratamientos yo seguía haciendo mi quimioterapia, igual entrenaba como si fuera que no
Cuando me enteré que iba a perder totalmente el cabello, bueno, yo el mismo día que me hice mi primera sesión de quimio, me fui y le pedí a la peluquera que me rasure todo el pelo y que me haga una peluca de mi propio pelo. Entonces, nadie se dio cuenta hasta 3 años después. Porque nunca demostré, solo me cerré y mi familia es el que sabía de mi problema. Y siempre luché, nunca paré de trabajar. Me enfocaba en no pensar en la enfermedad. Más bien, voy a hacer esto, voy a hacer eso. Más todavía que sí. Bueno, siempre venía la sombra de la muerte y yo decía, yo no puedo dejar así esto. Yo tengo que hacer algo. Tengo que dejar bien, mi familia me necesita, mis padres. Y me enfoqué en mis padres y en mis hijos sobre todo, y el resto de mi familia. Entonces, con apoyo de amigos y mi fuerza de voluntad de salir adelante, y ahí es donde uno empieza a aplicar lo que leyó, ¿verdad? Y es lo que me llevó a soportar toda la situación, ¿verdad? A hacer. Hoy ya estás libre de cáncer, sigues chequeándote. ¿Cuál es el estatus médico con relación a esa enfermedad? Estoy en remisión total y ya voy bueno, son 5 años de enfermedad, pero realmente estuve en remisión 2 años y después tuve una pequeña metástasis y volví a hacer el tratamiento y bueno, hoy mismo estoy en remisión y tengo que decir que estoy curada después de 3 años más. Sigo en un tratamiento de mantenimiento, pero yo soy muy positiva y yo estoy diciendo, estoy curada porque soy capaz de hacer todo, estoy llevando mi vida normal, inclusive hace poco superé al COVID también. Eso iba ahora justamente a mencionarlo, que eres de verdad una guerrera. También superaste el COVID y quizás por eso tu meta es de vivir 100 años o son más de 100. No, mi meta es 120 años. Ah, ya. Porque yo... 120 años. porque Y fíjate qué interesante, cuando uno piensa en vivir 120 años, que hay personas que nos están viendo en sus casas y dicen, pero ¿para qué yo voy a querer vivir tanto? Porque hay mucha gente a la que yo le pregunto, es una pregunta que hago con mucha frecuencia, y hay gente que me dice, yo a los 80 estoy bien, yo a los 90 estoy bien, digo, pero ¿cómo puede querer tan poco? Pero también cuando uno quiere más de 100, tiene que pensar que hay algunas condiciones que van a ocurrir y que vas a despedir a muchas personas antes de tu tiempo, si has decidido cuidarte y que Dios te conceda tantos años. Tú estás lista, ¿no? Has pensado también en el tema del desapego para poder vivir tantos años. Sí, y realmente hablando de desapego, eso es lo que aprendí con todas las técnicas de tus libros, de tus conferencias y de Javier Iriondo también, Robin Sharma. El desapego es fundamental y hoy yo me considero totalmente otra persona, totalmente. Lo más importante para mí es aquel que no tiene valor monetario y quiero cumplir mis sueños. Viví mucho tiempo sueños de otros. Entonces aprendí eso y digo, no, me va a faltar años para cumplir todos mis sueños. Y estoy enfocada en eso. Y sí, sé que ahí puede haber dolor de pérdidas, pero yo no me veo, hoy no veo la sombra. Yo cada día al levantarme doy gracias y cada rato estoy agradeciendo por despertar, por ver, por oír y por darme la oportunidad de que toda mi familia no necesite el pan de cada día, todos los días. Y vivo en gratitud y me levanto en abundancia y agradezco. Y lo mismo tengo siempre mi Ikigai, que es el propósito de vida, del día a día. Maravilloso. Una muy disciplinada estudiante de la vida. Estoy feliz de escuchar todo eso que es música para mis oídos. Teresita, hacemos una segunda y última pausa en nuestra conversación. La verdad que me extendí en este segundo segmento porque hacía sentido continuar toda esta conversación y nos quedan solo 5 minutitos, pero al regreso yo quiero que te vayas preparando para decirme qué es Paraguay para ti. Y cuando tú sales del país y cuando regresas, ¿qué es lo que se extraña? ¿Qué es lo que hace
que Paraguay sea realmente casa, porque eso es lo que hace que cada uno de nosotros, a pesar de ser ciudadanos globales, no nacimos en un lugar del mundo por accidente. Y yo quiero descubrir qué piensas tú de eso. Vamos a la pausa, regresamos con la parte final de esta conversación junto a Teresita Adorno, aquí en Mega Documental por Mega TV. Gracias por estar de regreso en este episodio muy humano de Mega Documental con Ismael Cala. Estamos hablando con Teresita Adorno, pionera en el tema de la ganadería en Paraguay, líder y una mujer que además con su testimonio nos habla de superación, de crecimiento, de propósito en la vida, de legado. Y la verdad que ese es uno de mis temas favoritos porque creo que cuando hay principios, cuando hay valores, cuando hay lo que llamo autocultivo, hay entonces autorrealización de vida de un ser humano. Si no, estamos viviendo sin darnos cuenta desde el subconsciente, piloto automático, la programación que nos hace la sociedad, lo que esperan otros de nosotros y al final se nos va la vida y nos desgastamos en pocas sonrisas, ¿verdad? Y yo siento que esos son los ejemplos de vida que nos enseñan a vivir mejor. Teresita, yo decía que para esta parte final, antes de una sorpresita que te tengo aquí, que he escogido de La Noche Silenciosa, un fragmento que quiero compartir para cerrar el programa, me gustaría escuchar tu opinión sobre cuál es la esencia de ser paraguaya y cómo describir al Paraguay desde dentro y también hacia afuera. Bueno, realmente Paraguay es un país, bueno, muy especial en el sentido de que tiene sus tradiciones y costumbres muy arraigadas. Y eso viene yo creo que viene, en mi caso es eso también. Yo nací, mi familia toda es paraguaya y tengo, mis abuelos fueron excombatientes de las guerras. Y mis tíos abuelos y todo. Y a partir de ahí es como que la esencia que tenemos es eso, en mi familia, ¿verdad? Estamos orgullosos de tener familias que pelearon por tener un país libre. Entonces, a partir de ahí, y toda mi familia es paraguaya, nació en Paraguay y es diferente. A mí me encanta viajar por el mundo, aprendo muchísimo todo, pero se extraña Paraguay, se extraña la naturaleza de Paraguay, extraño mi casa, estoy arraigada acá, pero no apegada, porque si hoy me decís que vaya a vivir a Vietnam, puedo irme, pero mi esencia es sangre guaraní, ¿verdad? Esa lucha, ser guerrera, afrontar los problemas. Yo pienso, es más, tengo reliquias de mis antepasados, inclusive desde la Primera Guerra, que yo tengo que me dieron, me fueron pasando de generación. Entonces yo hoy mismo cuando salgo de mi casa yo tengo eso conmigo, porque dos de mi familia, de mis tíos que tenían esa reliquia que es una cruz, ¿verdad? La madre le entregó cuando tenía 17 años para ir a la guerra y ellos volvieron vivos. Entonces esa cruz pasa de generación en generación a la familia y me tocó a mí. Entonces yo digo, yo soy especial, algo tengo que hacer en esta vida. Y Paraguay para mí es eso, Paraguay es todo. O sea que acá nací, voy a estar aquí hasta el último día, pero siempre falta mucho en mi país, falta mucho. Y desde el punto de vista social me gustaría ayudar a mi país. Justamente estaba hablando de eso, ¿verdad? Por eso digo que estoy curada, necesito estarlo, porque yo sé que todo esto que me pasó no es en vano. Tengo que hacer algo por mí, por mi país, por mis hijos, por la comunidad, y estoy en eso. Así es. Maravilloso. De verdad que ha sido un deleite total
para el alma, para el corazón y hasta para el intelecto escucharte. Teresita, espero que nos veamos pronto para devolvernos esos abrazos que ya nos hemos dado. Gracias por tu ejemplo en el trabajo, en el campo, por tu liderazgo y también por tu ejemplo de superación constante en la vida. Yo decía que hay una sorpresa para el final, porque siempre me despido con un fragmento, con versos, con un párrafo escrito por autores del Paraguay, ya sean canciones, ya sean poemas, ¿verdad? Y hoy, la verdad que gracias a Dani Mañas, ayudándome en la preparación del guión de esta entrevista tan especial, tuvimos la oportunidad de leer algo muy bello que tú has escrito, Teresita. Y yo quiero despedirme justamente con palabras de tu trabajo, La noche silenciosa. Y dice así: en el camino que hoy sigo ya no soy la Teresita de antes porque soy mejor persona. Y seguiré buscando mi mejor versión, inspirando a otros a salir de sus inquietantes vidas. Siento que siempre fui una buena persona, respetuosa de la gente, del amor a mis amigos, de mi familia. No soy perfecta, sigo dentro de la imperfección y camino a la evolución, llegar a la tabla del amor, de la conexión divina. Con la gratitud diaria del milagro de estar vivos, agradecer lo malo, lo bueno, la hora gris, pues la vida es así, una caja de sorpresas. O como lo diría Ismael Cala, la vida es como una piñata, no sabes qué hay dentro. La piñata y la vida depende de ti cómo romperlas. Yo las rompí y agarré las riendas de mi vida y he logrado salir y superar todas las piedras de mi propia guerra. Hermoso, muchísimas gracias, Teresita. Incluso gracias porque me sorprendió una vez más la mención a la vida es una piñata en tu escrito. Y los últimos 30 segundos del programa para lo que tú quieras decirle a esas personas que nos han estado escuchando y viendo. Realmente, para todos los que me están viendo, lo que yo digo es que todo es posible, pero que depende de uno mismo para que eso sea posible. No existe nada imposible y hay que creer, crear y crecer. Y sobre todo tener fe en Dios, sobre todo tener fe que existe un ser superior que lo ve todo y que tenés una misión. Siempre hay una misión de vida y ese descubrimiento es impresionante. Es como que la felicidad llegó, el éxito llegó. Y eso es lo que yo hoy estoy viviendo. Y a pesar de todo, como te digo, perdí el miedo, aprendí a perdonar, que es muy importante, eso también. Entonces, como que hoy estoy tan libre, tan liviana en esas cosas, y yo digo que todo es posible. El que pone de su parte y tiene una voluntad indomable, lo que sea, va a salir. Y en eso aplico la ley de atracción, que también es muy importante, ¿verdad? Desde la gratitud, sobre todo desde la gratitud, todo el tiempo doy gracias por lo que tengo, por lo que me pasa, desde la abundancia y la prosperidad. Entonces es como que estoy liviana. Así es. Tengo paz, tengo mucha paz y todo es posible. Y yo sé que el que pone fortaleza y actitud logra lo que sea. Maravilloso. Muchísimas gracias por esas hermosas palabras, una firma espectacular para poner punto y seguido en Mega Documental con Ismael Cala. Hasta el próximo episodio. Gracias, Teresita, por estar con nosotros. Dios te siga bendiciendo con mucha salud y esa paz y todas esas lecciones de vida que compartes con el prójimo. Y a ti que nos estás viendo, nos vemos en el próximo Mega Documental. Y recuerda que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor, hágase el milagro. Rojaiju, Paraguay.